Amigas y amigos, bienvenidos a esta clase de inglés para todos, tu curso completo de inglés conmigo, Mario Janssens, tu profesor personal. Hoy quiero hablar un poquito más acerca del verbo be, porque el verbo be en inglés y realmente en muchos idiomas, prácticamente todos, el verbo be es súper importante, es un verbo central y cuando observamos cómo se comporta también el verbo be dentro del idioma inglés, sí vemos que el verbo be es realmente algo especial, es un fenómeno. Por eso yo siempre llamo al verbo be el rey de los verbos en inglés y es por su comportamiento realmente, porque cuando ves cómo se comporta en comparación con todos los otros verbos del inglés, sí, be es un poco un rey. Lo vas a ver luego cuando estamos hablando del simple y de otras cosas también. Ya vas a ver. Y también en esta clase quiero enfocar mucho este verbo para que tengas claro cómo funciona este verbo y sobre todo quiero hablar de las contracciones que puedes hacer con el verbo be. Las contracciones entonces son formas un poco más cortas. En vez de decir, por ejemplo, I am, vas a decirlo más rápido nomás. Y por eso exactamente sirve la contracción. Entonces, por ejemplo, con I am sería I'm, mucho más rápido. Y bueno, para eso entonces sirve la contracción. Puedes hablar más rápido y facilita bastante la pronunciación. Listo. Quiero que tengas claro que el verbo be sirve en inglés para dos cosas. Para, primero, lo que ya hemos visto en detalle, que era el uso del presente progresivo. El presente progresivo, como en español, necesita el verbo estar para formar. Y en inglés también se usa el verbo be para formar el presente progresivo, el be más el típico ing. Ya hemos hablado de eso, el gerundio, que en español termina en ando o yendo después de estar, y el verbo principal en inglés va a terminar en ing después del verbo be. Listo, ese es el progresivo, ya hemos hablado de eso, ya tienes muy claro cómo es. Lo que sí quiero decir o quiero aumentar es que el verbo be en este caso, en esta conjugación del presente progresivo, el verbo be no tiene un significado realmente, no significa nada. Si digo, por ejemplo, ella está bailando, she is dancing, ahí el verbo estar en español o el verbo is o el verbo be en inglés no tiene realmente un significado, solo que es el verbo auxiliar ayudando a la formación nomás de la conjugación del presente progresivo. Entonces, eso es usar el verbo be como verbo auxiliar en el presente progresivo, también en el pasado progresivo, también en el futuro progresivo, etcétera, etcétera. Pero en la conjugación progresiva, ahí sí siempre usas el verbo estar en español, el verbo be en inglés, sin sentido. Pero sí, obviamente, el verbo estar o ser también tiene un sentido y ahí lo usas como el verbo principal de la oración para decir que un sujeto es cualquier cosa o un sujeto está cualquier cosa. Listo, te doy unos ejemplos entonces. Típicamente el verbo be, el verbo estar o ser en español, se combina con un adjetivo para decir cómo es una persona. Por ejemplo, ella es bonita o ella está bonita o hermosa o guapa o cualquier cosa que quieres decir. Vamos con guapa. Ella es guapa o ella está guapa. En inglés sería she is pretty o she is beautiful, como tú quieras. Pero ahí sí el verbo be tiene un sentido, pues tiene un significado, realmente diciendo cómo es ella, el sujeto. Listo. Típicamente se usa el verbo be para describir una persona diciendo cómo es, usando un adjetivo. Entonces, she is pretty, he is crazy, we are tired, nosotros estamos
cansados, por ejemplo, etc. Entonces, típicamente se usa con adjetivos, pero hay otras cosas que puedes usar para combinar con el verbo be como verbo principal. Por ejemplo, lugares, para decir dónde está una persona. Si quiero decir yo estoy en el aula, ahí sí estoy usando el verbo estar típicamente en español para expresar lugares o para decir dónde está una persona. Ahí sí, en inglés, obviamente, otra vez con el verbo be, sería I am in the classroom. I am in the classroom. Otra vez ves que aquí el verbo be no es un verbo auxiliar, es el verbo principal de la oración diciendo estoy físicamente en un lugar que es el aula. Listo. I am in the classroom. También se puede usar el verbo be típicamente para expresar profesiones también. Si quiero decir, por ejemplo, yo soy profesor, ahí sí en inglés voy a decir I am a teacher. Y esa sí es una pequeña diferencia con el español. Cuando dices una profesión en inglés, tienes que aumentar el artículo indefinido, es decir, a o an. No se dice yo soy profesor, se dice yo soy un profesor en inglés. I am a teacher o I am a student. Yo soy estudiante. I am a student. Entonces, para profesiones también, obviamente, el verbo be sirve como el verbo principal. Un último caso donde usas be como verbo principal es para expresar edades. Y ese es bien diferente que el español. Pilas acá, porque en español tenemos tantos años. Yo tengo 43 años, por ejemplo. Si quiero decir que mi amigo tiene 20 años, en inglés tengo que decir mi amigo es 20 años viejo. Así se dice literalmente en inglés. Entonces dices, my friend is 20 years old. Importante. My friend is 20 years old. Cuidado entonces que no uses el verbo tener en este caso. Ese es español. Y también en francés se dice de esta manera. Es típico de los idiomas romanos más bien, pero en los idiomas germánicos, como el inglés, se usa mucho más el ser o estar para expresar edades. Entonces, my friend is 20 years old. Listo. Ahí te he dado unos ejemplos de el uso del verbo be como verbo principal de la oración para compararle con el uso como verbo auxiliar en la formación del presente progresivo. She is dancing. Ella está bailando. Listo. Lo que quiero hacer ahora es enfocar un poquito al verbo be con las contracciones posibles que puedes hacer entonces para facilitar la pronunciación o para poder hablar un poco más rápido. Te doy aquí al lado toda la conjugación del verbo be en las oraciones afirmativas y ya sabes que después de estas conjugaciones puedes o usar un verbo en forma ing o un adjetivo o una edad o un lugar o como ya he indicado. Entonces, esa es la conjugación. Ya conoces muy bien esta conjugación del verbo be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahora vemos entonces las posibles contracciones que puedes aplicar con el sujeto y el verbo be, combinándoles entonces, haciéndolo un poco más rápido. Ahí vamos. I am llega a ser I'm, ¿listo? I'm, cierra bien la boca a la final. I'm, solo la M al final hace el M. Y mira bien que también el apóstrofe se pone donde quitaste una letra. En este caso, quitaste la letra en M, quitaste la A. Entonces, I am, donde estaba la A, ahí vas a poner el apóstrofe. Y pegas absolutamente todo. I'm, como si fuera una palabra. Para you are, vamos a decir your. Y ahí sí hay un pequeño cambio en la pronunciación. You are, you suena como U, pero si haces la contracción dices your. Ahí sí la palabra you suena como
con dos O's o algo. Your. Pilas con eso. Your. He is llega a ser, perdón. He's. ¿Listo? She is. She's. It is. It's. Pero también con, por ejemplo, otros sujetos que hemos visto. Cogemos rapidito my friend. Sería my friend is. También puedes decir my friends. Y solo haces la S nomás al final que ya represente la forma conjugada is del verbo be. My friends. Por ejemplo, my friends dancing. My friends dancing. Mi amigo está bailando, pero el está se disminuye solo a una S nomás. My friends dancing. We are llega a ser we're. We are, we're. Listo. You are otra vez como la segunda persona singular. Your, otra vez lo mismo entonces. Y they are, their. Y ahí sí también hay una pequeña diferencia, no sé si lo escuchaste, lo notaste. They are, hay una Y ahí claramente, they are, pero en la contracción dices their, como schwa, they're dancing, they're crazy, ellos o ellas están o son. Listo. Estas son las contracciones en la afirmación. Ahora vamos a ver la negación. Y con la negación tienes dos posibilidades de hacer la contracción porque estamos aumentando la palabra not, que también sirve para hacer contracciones. Veamos entonces las dos posibilidades de contracciones. La primera posibilidad es igual a la posibilidad que acabamos de ver en la afirmación. Entonces sería I am not llega a ser I'm not. You are not. You're not. He is not. He's not. She is not. She's not. It is not. It's not. O my friend is not. My friend's not. Listo. O puedes hacer la contracción con la palabra not. Y ahí vas pegando la palabra not al verbo be, al final del verbo be, y vas a poner un apóstrofe entre la N y la T donde quitaste la O. Entonces sería N apóstrofe T que vas pegando al verbo. Te cuento inmediatamente que con am, con I am, no se puede hacer. Esa es una excepción. Entonces no puedes decir I amn't. No. Eso no existe. I amn't. Olvídate de esta forma. Pero sí, realmente no quiero... normalmente no quiero mencionar eso, pero sí es importante, creo. Entonces sí lo voy a decir. Que existe sí una contracción de am más not. Que es más que solo la contracción de am más not, pero bueno, la forma es ain't, se escribe A-I-N apóstrofe T, ain't. Esta forma no es aceptada en el idioma inglés, no es una forma gramatical, no es bueno, no se puede usar en ningún texto oficial o cualquier cosa, no es una forma correcta. Pero sí, es importante conocer esta forma porque sí lo vas a ver en un montón de canciones. La forma ain't es súper popular en, digamos, la cultura popular y se ve en muchas canciones, por ejemplo, se encuentra esta forma. I ain't, por ejemplo, yo no estoy bailando, I ain't dancing. Pero, como ya te dije, la forma ain't no es aceptada como forma gramatical. Entonces no te olvides completamente de esta forma, porque sí se usa bastante, pero no la uses en textos oficiales o textos, no sé, para el colegio, digamos. Listo. Con you are, not, ahí sí tienes las dos posibilidades, entonces hemos visto ya you're not.
O haces la contracción de are más not y ahí suena you aren't. You aren't. Listo. You aren't. He is not. Primera contracción. He isn't. Perdón. He's not. He's not. Segunda contracción. He isn't. He isn't. She isn't. It isn't. O my friend isn't. Por ejemplo. Con we, en vez de we're not, puedes también decir we aren't. Con you, otra vez, you are not, you're not, o you aren't. Y con they are not, they're not, o they aren't. Listo. Esas son todas las contracciones con el verbo be en la negación. ¿Listo? Ahí vamos a la pregunta y te cuento inmediatamente que en la pregunta no existen las contracciones. No se pueden hacer contracciones en la pregunta por el tema de la inversión, obviamente, porque be está poniéndose al inicio y antes entonces del sujeto ya no se puede hacer ninguna contracción. Entonces, en la afirmación tienes una posibilidad de hacer la contracción entre el sujeto y el verbo be. En la negación tienes dos posibilidades, el sujeto con el verbo be o el verbo be con la palabra not. Esas dos posibilidades. Y en la pregunta no se hacen las contracciones. Con eso estamos para hoy. En la próxima clase vamos a hablar de un montón de actividades con el verbo be. Como ya te indiqué, el verbo be se usa obviamente en el presente progresivo, pero también como verbo principal y quiero darte un montón de actividades también donde se usa el verbo be como verbo principal. Listo, eso sería para la próxima clase. Con mucho gusto te espero allá. Mientras tanto, te deseo mucha suerte y que estés bien y que pases bien y ya nos vemos. Adiós.